Buenas noches, buenos días a todos los seguidores de las redes sociales que nos están viendo a través de las diferentes plataformas. Soy Pedro Torres, gerente de Codinsa para Nicaragua y para Costa Rica. Primero que todo, quiero agradecer a Dios porque nos permite seguir trabajando día a día y a pesar de la pandemia hemos encontrado la forma de poder trabajar y de seguir capacitándonos. Segundo, quiero agradecer a la fábrica, a la empresa JF Máquinas Agrícolas de Brasil por ayudarnos a organizar esta capacitación. De esta manera podemos ayudar a los productores de Nicaragua y de Costa Rica a mejorar sus conocimientos sobre la manera de cómo elaborar silos de diferentes forrajes o de maíz, para de esta manera poder almacenar alimentos para su ganado. Cabe mencionar que Codinsa es distribuidor para Nicaragua exclusivo de la marca JF, tanto de la línea pequeña, es decir, toda aquella línea que va acoplada a motores diésel eléctrico o gasolina, y de la línea grande, la línea que va acoplada a tractores. Para Costa Rica somos distribuidores de la línea únicamente pequeña, la que va acoplada a motores. En tercer lugar, quiero agradecer también a todos los productores ganaderos y clientes que nos siguen a través de las redes sociales y que en estos momentos nos permiten entrar hasta sus hogares a través de nuestra transmisión en vivo. Muchas gracias por prestarnos su tiempo y querer compartir con ustedes un poco sobre la capacitación de Mauricio, que va a estar más adelante en vivo desde Brasil. También quiero agradecer a las organizaciones que de una u otra manera tenemos alianza y nos han apoyado a través de difundir la capacitación. Queremos agradecer a Conagán, a Faganit, a Canislab, a mi amigo Wilmer de Canislab, a Sencopel, a Cámara de Jóvenes Ganaderos Nicaragüenses, que es una nueva organización donde están más de 300 jóvenes agrupados, que es el semillero de la futura ganadería en Nicaragua. Muchas gracias por también ayudarnos a difundir la capacitación. También a Decasilos de Bayer, que es una alianza que tenemos sobre la semilla para poder elaborar un silo de calidad. La puede encontrar con Decasilos. También a Tecnocern, que es un ONG que apoya mucho al pequeño productor ganadero en Nicaragua. Muchas gracias a todos. A continuación les dejo a Nadir Gómez de Moraes. El ingeniero Nadir es el representante de la fábrica en la fábrica JF para Centroamérica y el Caribe desde Brasil. Buenas noches, Nadir. Olá, buenas tardes, Pedro. Como estás? Todo bien, Nadir. Quisiera lhe agradecer por la oportunidade. Quisiera também agradecer a todo produtor ganadeiro de Nicarágua, Costa Rica, por nos ouvir, nos dar a oportunidade e esperamos que esta charla lhe ajude na confecção del silo, ok? Les dejo aí com Maurício Souza. Buenas tardes, buenas noches, amigos de Nicaragua, de Costa Rica. Es un placer muy grande estar acá con vosotros y poder compartir un poquito de nuestros conocimientos para ustedes, para que puedan sacar unas dudas, para que podamos hablar un poquito de los silos, sea de maíz, sea de pasto. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, sus diferencias, unas buenas prácticas y todo eso. Permítame compartir mi pantalla con ustedes. Así es. Entonces, déjame acá. Muy bien, entonces hoy por la noche vamos a hablar
de unas buenas prácticas para un ensilaje de calidad y unas instrucciones y cuidados para lograr mejor rendimiento y valor nutricional en el ensilaje. Vamos a hacer una pequeñita introducción, hablar de las ventajas del ensilado, los factores que afectan la calidad, cómo se hace el ensilado, el proceso de fermentación que ocurre para transformar forraje en ensilado, maíz y pasto, unas diferencias entre ellos, buenas prácticas en la cosecha y almacenamiento y las consideraciones finales. Durante la charla probablemente tendrán algunas dudas. Les invito a hacer las preguntas que pueden aparecer en el chat del Facebook y después al final de la charla les vamos a contestarlas, ¿sí? Entonces, muy bien. Alimentar cantidades adecuadas de forraje de alta calidad es la base para la producción sea de leche, sea de carne, y ensilaje es una no óptima manera, probablemente la mejor de ellas, de almacenar alimento por todo el año, porque los animales necesitan, ¿sí? Entonces, ensilaje tiene unas ventajas cuando comparamos la manera de almacenamiento con otros tipos de manera de almacenar el alimento por todo el año, y las más importantes de ellas, el aumento de la cantidad de energía por área, la reducción de las pérdidas de campo, las fechas de cosecha que son flexibles, el uso eficiente de la mano de obra y, claro, lo más importante, alimento conservado por todo el año. Estos acá son los factores que afectan la calidad del ensilado. Entonces, son los 6 más importantes. Por hoy vamos a hablar mucho de la cosecha, del almacenamiento, de la retirada, que es donde JF puede trabajar, pero otros factores también son muy importantes, como el híbrido, la semilla, las prácticas agronómicas y el clima. O sea, el híbrido, la semilla, estamos hablando que acá es como no hay milagro. Yo quiero decir, si tú escoges una semilla de mala calidad, no va a tener un ensilaje de buena calidad. Tiene que escoger una semilla, un híbrido que sea adecuado para usted, para el clima, de acuerdo con la práctica agronómica que es recomendada para cada tipo de semilla, la distancia de las líneas, la fertilización, la irrigación, el clima, claro, todo eso trabaja en conjunto para que la transformación de la semilla en una planta que sea buena para un forraje de calidad, y todas ellas son muy importantes. Hoy por la noche vamos a hablar mucho de la parte de la cosecha, por cuenta de cómo debe de ser hecha, los cuidados en el almacenamiento y finalmente los cuidados en la retirada. Entonces, ¿cómo se hace el ensilado? Porque el objetivo solamente es conservar los nutrientes de la forraje para utilizarlos en el futuro. Y esto ocurre mediante la conversión por un proceso de fermentación de los azúcares vegetales en ácidos orgánicos. Y es como hacer pepinillos de un pepino. Entonces, hay estas 5 variables que son muy importantes que deben de tener en cuenta cuando están haciendo la cosecha o la transformación de forraje en ensilaje, que son el valor de humedad de la forraje, lo que llamamos de materia seca en el momento de la cosecha, lo que yo llamo de granulometría, que son el tamaño de las partículas, sea de maíz, sea de pasto, que van a ser compactadas. Debe de escoger un tamaño que no sea ni tan grande ni tan pequeño, vamos a hablar de eso. La eliminación del aire, el oxígeno probablemente es el peor enemigo del ensilado, entonces tenemos que garantizar que
eliminar todo el oxígeno que sea posible, la cantidad de azúcar, de carbohidratos que esté disponible en el forraje y la población de bacterias, sean naturales o suplementales. Este gráfico acá es el gráfico teórico, como se dije, de la transformación de forraje en ensilaje. Es el gráfico que nos muestra cómo ocurre la fermentación al silo. Es muy importante, nos parece un poquito complicado al inicio, pero es muy sencillo, vamos a hablar un poquito de ello. Pueden mirar que hay en las columnas las fases de la transformación, como si fuera la línea del tiempo, de la fase 1 para la fase 2, 3, 4, hasta finalmente cuando el ensilaje esté lista, o casi lista, vamos a decir, está estable, hasta que sea expuesta al oxígeno. Pero que para que esto ocurra de una manera optimizada, de una manera correcta, vamos a decir, unas cosas deben de ser hechas y tienen que tener esto en cuenta cuando están manejando la cosechadora o la máquina de alimentación manual, las más pequeñas, no importa. Entonces, mira que acá las columnas del tiempo y las líneas, la característica que está siendo analizada. Entonces, en la fase 1, que es el momento que se está cosechando, la planta continúa respirando y por eso todas las bacterias, mejor, voy a explicar de una manera más sencilla. Hay dos tipos de bacterias, primeramente. Hay una bacteria que necesita de oxígeno para sobrevivir y hay un otro tipo de bacteria que no necesita de oxígeno para sobrevivir, ¿sí? Y estas dos bacterias, de una manera general, están compitiendo dentro del mismo medio ambiente, vamos a decir, dentro del silo, y a nosotros es como si fuera una guerra biológica y a nosotros queremos que las bacterias que no necesitan de oxígeno, que vamos a decir que ganen esta guerra, porque son ellas que van a transformar el azúcar que esté disponible en los ácidos que son importantes para estabilizar el ensilaje. Entonces, mira, las bacterias que se llaman aeróbicas, que necesitan de oxígeno para sobrevivir, van a convertir el azúcar con oxígeno en gas carbónico, en calor y el agua. Y eso a nosotros no queremos. Por tanto, y esas bacterias acá son muy fuertes. Esas bacterias pueden, mientras esas bacterias sobreviven, las otras no pueden sobrevivir. Entonces, es muy importante que cuando se esté haciendo la cosecha, que se llene el silo y se cele el silo lo más rápido que se pueda. Porque cuando esto ocurre, el oxígeno se va a ser eliminado y, claro, esto es en teoría. En el día 1, solamente un día, esas bacterias ya van a morir y por cuenta de eso, las otras bacterias, las anaeróbicas, las que no necesitan de oxígeno, se pueden sobrevivir, se van a multiplicar. Y cuando ellas se multiplican, las producen, consumen azúcar y producen ácido acético en un primer momento y después el ácido láctico, que es el ácido más importante para la estabilización del ensilaje. Mira que el pH es solo un índice que mide la acidez del silo en este caso. Entonces, cuando empieza el proceso de fermentación, el pH es 6. Es ácido, pero es casi neutro. El agua, por ejemplo, hay un pH de 7, que es neutro. Entonces, para que la estabilización ocurra, este pH debe de caer para 4, 3.5, más bajo que 4, para que todo que esté adentro esté muerto. Por ejemplo, lo que ocurre con esas bacterias es que mientras están
consumiendo azúcar están produciendo cada vez más ácidos, cada vez más ácidos. Cuanto más ácidos, el pH se baja y se baja para una manera tan agresiva que las bacterias ya no pueden sobrevivir y por eso ellas se mueren. Entonces, cuando esto ocurre, es decir que el ensilaje está estabilizada hasta que sea expuesta al oxígeno nuevamente. Entonces, este proceso de fermentación es un proceso físico, biológico, pero él necesita de por lo menos 21 días para que ocurra. Si yo fuera a utilizar, seguramente les indicaría por lo menos 30 días por seguridad del momento de que está llenado y listo para el momento de la apertura. Pero mira que entonces, en teoría, no, en el mínimo 21 días para hacerlo, la transformación. Y eso estamos hablando de un silo que en teoría es perfecto, que se está llenado y selado al día 1. Si tengan 2 días, por ejemplo, para llenar y el silo, ya van a necesitar un día más acá. Y a cada día que tomamos acá, con las bacterias aeróbicas actuando, vamos a decir que ellas estarán convirtiendo el azúcar en cosas que no queremos, en gas carbónico, en calor, en el agua, y nosotros queremos los ácidos, que solo esas bacterias van a producir y ellas solo van a sobrevivir cuando el silo esté bien selado, bien compactado. Entonces, es un proceso biológico que necesita de por lo menos 21 días, pero está claro que como él ocurre en el silo, ¿sí? Sea de maíz, sea de pasto, lo que quiera. Pero hay unas cosas que debemos de tener en cuenta, que podemos hablar para que esta fermentación ocurra de una manera optimizada. La más importante de ellas es la materia seca, que solo es la proporción que se queda después de eliminar todo el agua del silo, por ejemplo. Entonces, si estamos hablando que el 30% de materia seca representa, claro, 30% de materia y 70% del agua. Es la variable principal, porque afecta la cantidad de los nutrientes perdidos en el almacenamiento, el crecimiento de las bacterias, la facilidad de compactación, todo el desarrollo de la planta. Lo que es recomendado en el momento de la cosecha, en el momento del corte, del 30 al 35% de materia seca. Pero debemos de tener en cuenta que por día, hablando de maíz, por ejemplo, la materia seca se queda más grande, aumenta de 0.5 a 1% por día, de acuerdo con el clima, de acuerdo con la temperatura de ambiente. Entonces, si estamos hablando que, como un ejemplo, que la materia seca se queda 1% más grande por día y el recomendado del 30 al 35%, es decir que tenemos solo, en teoría, por ejemplo, 5 días para hacer la cosecha. Porque el día 1 está con 30, día 2 31, día 3 32, hasta el 35%. Entonces, la ventana de cosecha es muy corta. Entonces, lo que las personas de acá de Brasil utilizan mucho para tener una ventana de cosecha más grande es escoger diferentes tipos de híbridos, diferentes tipos de semilla para que uno llegue al 30% más temprano que el otro. Entonces, en este ejemplo, este ganadero acá, con esta semilla, llegó al 30% de materia seca en este día. 5 días después, se terminó con 35%. Entonces, esta semilla acá llegó un poquito después al 30%. Acá es 30%. Y después 35%. El último tipo de semilla llegó al 30% solo acá y terminó acá. Mira, una ventana de 5 días de cosecha se cambió para 10 días de cosecha.
Entonces, de acuerdo con el tamaño, con el tamaño de su área de plantío, con la productividad de la cosechadora o de la máquina que va a hacer la, la, la picadora, se puede tener una ventana de cosecha más grande y seguir las recomendaciones del 30 al 35% de materia seca. ¿Y por qué se recomienda eso? ¿Por qué ni tan baja ni tan alta la materia seca? Una materia seca baja, es decir, que la planta no está lista, vamos a decir, para la cosecha, porque hablando de maíz, que tiene las fibras, tiene los granos en el almidón, en la mazorca, tenemos una baja cantidad de almidón. El almidón no está aún listo, no está totalmente desarrollado y su cantidad es muy pequeña. Si la cosecha es hecha con menos de 30% de materia seca. También va a haber una pérdida por infiltración, porque como hay mucha agua, cuando se hace la compactación de la forraje al silo, hay toda la humedad que va a salir y aquella humedad tiene muchos nutrientes que son importantes para los animales. Y también, por cuenta de esta humedad, la posibilidad de tener una mala fermentación es muy grande. Mira que aquel gráfico que he hablado unos minutos atrás es un gráfico teórico y solo va a ocurrir cuando las condiciones ideales están adecuadas. Si la humedad está muy alta, si la materia seca está muy baja, aquella fermentación puede no ocurrir y al final no tenemos un ensilado de un valor nutricional adecuado. Pero también no podemos hacer la cosecha con una materia seca tan alta, porque hay un deterioro aeróbico por cuenta del aire y, lo más importante, la digestibilidad tanto de las fibras cuanto del almidón se quedan más bajas. Cuando la materia seca se queda, por ejemplo, más grande que 40%, está tan seco que el almidón, todas las fibras, los ruminantes no tienen tanta absorción de sus nutrientes y por consecuencia no van a absorber todo el valor nutricional que sea posible. Y finalmente, con una materia seca alta, la compactación de la forraje al silo se queda más difícil, porque es como si fuera un muelle, se pasa con los tractores, por ejemplo, y se regresa para la posición inicial. Tiene más aire dentro del silo. Y ya hablamos que aire es un problema para la fermentación. Entonces, si estamos hablando que la materia seca es probablemente la variable más importante, tenemos que tener en cuenta unas maneras de determinarla. Acá vamos a hablar de por lo menos 3 posibilidades de determinar la materia seca. La más sencilla de ellas es, acá en Brasil llamamos de línea de leche, que es esta flecha roja acá, que mira esta diferencia de la mazorca cuando se quiebra al medio, que hay lo que llamamos de línea de leche, que generalmente cuando la línea está en la mitad del grano, a 3/4 del grano, como esta imagen acá, la materia seca va a estar entre el 30 y 40% de materia seca. La gran ventaja de este método es la velocidad de determinarla, pero no es una cosa que se diga exacta, ¿sí? Entonces, si esto acá está con 35 o 36 o 37, no hay una manera muy exacta de determinarla solamente mirando por la línea de leche. Por eso hay otros métodos que son más demorados, pero son más exactos. Uno de ellos es utilizando un horno de microondas. La idea acá es muy sencilla. Si ya lo sabéis que la materia seca es la materia y tenemos que sacar el agua fuera de la muestra, solamente tenemos que pegar una muestra que pasó por la cosechadora o que pasó por la picadora, pesarla para saber el peso inicial
y poner al microondas, en un horno de microondas, en intervalos pequeños para que no se queme, y repita, por ejemplo, 10 segundos y toma el peso nuevamente hasta que el peso se esté constante. Cuando esto ocurre, es decir que todo el agua se quedó fuera de la muestra, y cuando se hace la división del peso final del peso inicial, tenemos la materia seca. Una manera muy exacta, muy precisa y también muy rápida. Una otra manera es una maquinilla. Acá en Brasil llamamos de probador Coster. Coster es el fabricante de esta máquina, que es una balanza integrada con un horno, y es la misma idea del horno de microondas, pero de una manera más automática. Entonces, podemos tener los resultados de materia seca muy rápidos y muy precisos. Entonces, es una maquinilla muy interesante. Vamos a continuar hablando de maíz, porque maíz probablemente es la forraje más importante para ser ensilado de una manera general para los ruminantes, porque tiene dos cosas que son muy importantes: la fibra y el almidón. La fibra, sea en el tallo, en las hojas, en el tallo o las hojas, son importantes porque van a estimular el rumen de los animales. Y almidón, que es por cuenta de los granos en la mazorca, es energía. Está conectado directamente, por ejemplo, con la producción de leche de los animales. El maíz tiene los dos. Son cosas diferentes, cada una debe de ser observada de una manera diferente, pero los dos son muy importantes para los animales. Por cuenta de eso, vamos a empezar por las fibras. Hay un concepto que nosotros llamamos de fibra efectiva, que la idea es la misma de materia seca, por cuenta de un intervalo. Me voy a explicar. Porque el ensilado de maíz debe tener fibras suficientemente largas para optimizar la ruminación, pero suficientemente pequeñas para favorecer la compactación al silo y también para evitar la segregación en el comedero. O sea, estamos hablando acá que la fibra debe de ser grande suficiente para estimular el rumen, pero pequeña suficiente para que los animales no la segreguen al comedero. Entonces, hay un intervalo, como la materia seca, pero hay un intervalo de ni tan pequeña ni tan grande cuando estamos hablando de las fibras. Y este es el concepto de fibra efectiva. Y quien define este concepto es el separador de partículas de Penn State, y nada más es que un juego de zarandas. Están acá las 4 zaranditas, una con agujeros de 19 milímetros, la segunda con 8 milímetros, está acá con 4 milímetros y la última que no tiene agujeros. Y la idea es, hay un procedimiento que debe de ser hecho, pero la idea es poner una muestra acá, hacer la prueba y determinar cuál es el porcentaje retenida en cada una de las arandas para saber si la fibra está ni tan grande ni tan pequeña. Si estuviera muy grande, habrá mucha fibra retenida en la penera, en la zaranda con los agujeros más grandes. Por otro lado, si la fibra está muy pequeña, una buena parte de ella va a pasar por los agujeros y se quedará retenida, por ejemplo, acá o mismo al fondo. Entonces, ni tan grande ni tan pequeña. La Universidad de Pensilvania de los Estados Unidos ha realizado millares de estudios y ha logrado la mejor recomendación para el ensilado de maíz, que es este acá. Entonces, cuando estamos hablando de ensilaje de maíz, en la zaranda de 19 milímetros, de 3 a 8% debe de estar retenido en esta zaranda. De 8 milímetros, es decir, que son partículas más grandes que 8 milímetros, pero más pequeñas que 19, porque pasar
pasaron por esta zaranda. Esta es la cantidad más grande, mira, de 45 a 65% debe de estar retenida acá, de 4 a 8 milímetros. Las partículas de más grandes que 4, más pequeñas que 8, de 20 a 30%. Y solo una cantidad más pequeña que 10% que pasen a través de la zaranda de 4 milímetros, que son partículas más pequeñas. Cuando esto ocurre, es decir que la muestra está con un tamaño de partícula con una granulometría adecuada para que todos los factores de fermentación ocurran. Mira, entonces la compactación puede ser buena porque no hay particulado muy grandes. Hay partículas suficientemente grandes para estimular la ruminación de los animales. Los animales no podrán segregar, escoger lo que está en el comedero porque no están tan grandes así. O sea, esta es la recomendación ideal para ensilaje de maíz por la recomendación de la Universidad de Penn State. Esto, estamos hablando de las fibras. Vamos a hablar un poquito de almidón. Como hemos hablado, almidón es la energía que está en las plantas y están presentes en los granos, claro. O sea, cuanto más granos, más grande será la cantidad de almidón en el ensilaje y está asociado directamente con el rendimiento de la leche del animal. Cuanto más almidón, más leche. Pero, ¿cómo saber si los granos están bien procesados? Porque visualmente es muy difícil de, por ejemplo, cuando yo miro esta imagen acá, yo puedo decir que hay unos granos que están procesados, pero ¿cuáles están bien o mal procesados? ¿O están procesados de una manera optimizada? ¿Cómo saber si no están? Porque los animales, si los granos no están bien procesados, el almidón va a pasar por su intestino, por su sistema digestivo y va a salir por las heces. Entonces tenemos que garantizar que los granos están bien procesados. ¿Y cómo hacerlo? Hay un test de laboratorio que se llama KPS. Son estas tres acá, KPS, del inglés de Kernel Processing Score. Sería como decir un índice de procesamiento de los granos. Y solo es un test de laboratorio hecho con una maquinilla como esta acá y que nos va a decir si los granos están bien o mal procesados. El almidón que sea más pequeño que 4.75 milímetros son granos que serán debidamente procesados, son granos que serán debidamente absorbidos por los animales. Entonces, es decir que cuando más del 70% de los granos son más pequeños que 4.75 milímetros, que pasan por esta maquinilla en estas zarandas acá, es decir que el KPS está óptimo. Entre el 50 al 70% de los granos más pequeños que 4.75 milímetros es conveniente o menos del 50% inadecuado. Y cuanto más grande sea el KPS, más procesado está el grano. Es decir, el grano se absorberá más en el intestino de los animales. Este gráfico acá es un gráfico muy interesante y muy sencillo. Vamos a hablar un poquito de ello. Es un estudio que fue hecho en los Estados Unidos y muy interesante, donde cada una de las columnas de acá son ganaderías diferentes, son propiedades diferentes y se midió el KPS del ensilaje y después la cantidad de almidón que salió por las heces de los animales que comieron este ensilaje. Entonces, mira, en rojo está el KPS y en azul el almidón fecal, el almidón en las heces. Entonces, hay una relación directa de uno con el otro. Mira, cuando el KPS es muy grande, la cantidad del almidón que sale por las heces es pequeña. Cuando el KPS se baja,
la cantidad del almidón que sale por las heces de los animales se queda más grande. Esto es decir que toda la energía que estamos hablando, que el maíz es tan importante por tener la energía para los animales, están saliendo por las heces. Entonces tenemos que garantizar que el procesamiento de los granos sea adecuado para que esta energía no salga por las heces y sí en la leche. Entonces, tenemos que garantizar que ese procesamiento sea hecho de una manera adecuada y vamos a hablar un poquito más a frente adelante de unas características de nuestras máquinas, ¿sí? Vamos a cambiar un poquito y hablar un poquito de los pastos ahorita, porque el proceso de fermentación es parecido con el de maíz, pero hay unas características que son diferentes y mucha gente acá en Brasil utilizan pastos para hacer la alimentación de los animales. Entonces, hay unas cosas que deben de tener en cuenta si van a hacer un ensilaje de pasto, ¿sí? Y lo más diferente es la cuestión del tiempo de la ventana de cosecha. En el maíz, la ventana, ya hemos hablado, que se hace por cuenta de la materia seca. Y para los pastos, la cosecha debe de ser hecha antes del florido, con alta presencia de hojas verdes. ¿Y por qué esto ocurre? No con relación a materia seca, sí antes del florido. Porque el florido no es digestible para los animales. Entonces, lo que ocurre, hay un punto ideal de digestibilidad de los pastos, que es exactamente antes del florido. Entonces, cuando el pasto se está desarrollando un poquito antes del florido, es el punto ideal de materia seca digestible que está disponible y este sería el momento ideal para hacer la cosecha, con una presencia grande de hojas verdes. Entonces, para los pastos de la familia Poaceae, como el King Grass, el Cuba 22 o Napier, todos son muy, muy parecidos. Estamos hablando de aproximadamente al 35, 60 días, de acuerdo con el pasto, de acuerdo con el clima, con las condiciones climáticas, el momento de hacer la cosecha. Y el gran problema es que en este punto la materia seca del pasto estará solamente entre el 20 al 25% solamente. Entonces estamos hablando que es una materia seca muy baja, ¿cierto? Cuando para el maíz, te acuerden que hablamos del 30 al 35%. Acá no podemos esperar tanto tiempo por cuenta del florido. Entonces la materia seca está muy baja y hay una chance muy grande de una fermentación de mala calidad, porque está muy húmeda. Entonces, con una materia seca tan baja, los riesgos de una mala fermentación son grandes. Por lo tanto, tenemos que hacer alguna cosa para que esto no ocurra. Algunas personas utilizan aquellas segadoras, dejan secar el pasto durante unas horas para que el agua se quede un vapor y para que la materia seca llegue al índice deseado, pero hay desventajas por cuenta de las pérdidas en el viento, en las hojas que se pierden y claro, el costo de la maquinaria involucrada. Entonces, acá en Brasil, lo que mucha gente hace cuando están haciendo ensilaje de pasto, que es una solución demasiado interesante, que es utilizar algún subproducto con una alta materia seca durante el ensilaje. Este subproducto, vamos a decir, que robe el exceso de humedad, lo que va a optimizar la fermentación. Entonces, claro, de acuerdo con la región de la finca, si hay una producción de citros cerca, por ejemplo, la cantidad de pulpa cítrica que esté disponible es grande, es una cosa que puede ser barata para esas regiones. Y pulpa cítrica es muy seca, entonces tiene una materia seca alta. Entonces, hay mucha gente acá en Brasil que utiliza pulpa
cítrica con el pasto en el momento de la compactación para que se corrija la humedad, para que no se quede tan húmedo y lo que va a optimizar la fermentación. Salvado de trigo, cáscara de soya, maíz triturado, heno, mismo melaza en polvo, o sea, una cosa que sea con una materia seca muy alta para que corrija la humedad. Y estamos hablando acá que el uso de uno de esos subproductos en una orden del 5 al 10% de la masa ensilada es suficientemente para aumentar la materia seca de un promedio de 20% para unos 30, 32, hasta 35%, lo que va a optimizar la fermentación. Y algunos de esos subproductos, además de corregir la materia seca, tienen un buen contenido de azúcar, lo que mejorará aún más la calidad del ensilaje, porque recuerden que el proceso de fermentación, que las bacterias están transformando azúcar en los ácidos. El pasto tiene una baja cantidad de azúcar. Si no tienen azúcar, las bacterias no tienen como transformarla en los ácidos. Entonces, cuando estamos hablando de poner un maíz triturado en el pasto, es decir, que estamos dando para las bacterias la comida, la energía suficiente para transformar eso en ácido para estabilizar el ensilado. Claro, yo comprendo que el maíz triturado es probablemente de estas opciones la más cara, pero probablemente es la mejor, porque además de corregir la materia seca, porque está demasiado seco, tendrá el azúcar necesario para que las bacterias puedan desarrollar y producir los ácidos importantes para el ensilado. Y aún hablando de pasto, ¿cuál es el tamaño de picado ideal? Porque también de una misma manera que el maíz, picar muy grande dificulta la compactación, vamos a almacenar mucho aire, y si picar muy chico puede perder el valor nutricional. Entonces, ¿cuál es el tamaño ideal hablando de pasto? Porque no hay una recomendación que sea oficial del separador de partículas de Penn State para pasto. Entonces, en general, lo que se recomienda es que un máximo del 30% de las partículas que se queden retenidas en el tamiz con agujero de 19 milímetros. O sea, para maíz del 3 a 8% se cambia para un máximo de 30% cuando hablamos de pasto. Y un aspecto que es muy interesante que deben tener en cuenta cuando están haciendo ensilaje de pasto es que el pasto tiene una baja densidad. O sea, cuando se está haciendo la cosecha y transportando el producto para el silo, están transportando mucho aire por cuenta de la baja densidad. Entonces, el costo de transporte del punto de la cosecha hasta el silo puede ser muy grande. Entonces, hay unas personas que bajan un poquito, se quedan un poco más chico el tamaño de partícula, lo que va a aumentar la densidad en aproximadamente unos 25%, lo que va a traer beneficios tanto de logística, de transporte y de distribución. Entonces, la recomendación de JF, de una manera general, para maíz, desde 5 hasta 9 milímetros, y pasto, hacer la cosecha desde 9 hasta 16 milímetros. Y acá no estamos hablando solo de cosechadoras o de nuestra línea o de las maquinillas de las máquinas de alimentación manual con los motores. Estamos hablando de todo, es un concepto, porque cuando están haciendo con nuestras máquinas de nuestra línea de 5 al 9 milímetros, probablemente, cuando hablando de maíz de una manera general, van a quedarse dentro de las recomendaciones del separador de partículas de Penn State.
Y lo mismo para pasto. Cuando se hace la cosecha del 9 a 16 milímetros, sea con la cosechadora, sea con la picadora manual, se van a quedar con un tamaño muy bueno para que el ensilaje ocurra una fermentación adecuada, con un buen valor nutricional. Y vamos a hablar un poquito también de unas buenas prácticas, tanto en la cosecha cuanto en el almacenamiento. Acá una cosa muy importante, la preparación previa a la cosecha, porque miren que la ventana de cosecha es demasiado corta, ¿sí? Entonces, todo lo que se puede hacer antes de la cosecha es tiempo, es importante. Entonces, hacer un mantenimiento al silo, porque el silo vacío le da oportunidad de inspeccionarlo. Estamos hablando de a las personas, por ejemplo, que tienen aquellos silos de hormigón, porque el ensilaje es ácida y los ácidos tienen la capacidad hasta de erosionar el hormigón. Entonces, si una erosión ocurre, es un camino directo de oxígeno que puede adentrar y comprometer todo el alimento. Entonces, el silo abierto haga el mantenimiento. Y claro, otra cosa muy importante, mantenga al día su equipo, sea las máquinas más pequeñas, sea la línea de cosechadoras más grandes. Como la ventana de corte es pequeña, hagan el mantenimiento antes de la cosecha, para que durante la cosecha todo ocurra bien. Haga una conferencia de picado durante la cosecha, porque, mira, lo que ocurre es que hay mucha gente que yo conozco que al último día de cosecha se da cuenta de que no estaba con una buena escoja de picado. Al último día ya casi nada puede ser hecho, ¿sí? Entonces, todo lo que fue hecho por detrás se pasó, ya fue. Entonces, la idea es hacer la conferencia del picado durante la cosecha, en cuanto hay tiempo para hacer una corrección para que el alimento se quede bueno. Y una cosa que puedo decir con mucha tranquilidad, porque yo he acompañado muchos testes, muchos días de campo con las máquinas de JF, y la misma máquina puede tener resultados diferentes de un día al otro, por cuenta sea del afilado de las costillas, sea de la distancia de las cuchillas con la contracuchilla. Entonces, la máquina se cambia. Y por eso la conferencia del picado debe de ser hecho todos los días de la cosecha. Entonces, es muy importante que hagan el afilado, que ajusten el rotor con cuchillas, con la contracuchilla. Estos son los principales puntos de control durante la cosecha. Y claro, realicen una inspección de picado durante la cosecha. La mayor presencia de paja o mazorca indica que la máquina necesita de afilado o regulación. Entonces, si sea posible, hacer las pruebas de zarandas durante la cosecha, porque es un gran indicador. Hablamos del teste de KPS, que es un teste muy importante, pero es un teste de laboratorio. No es tan sencillo hacerlo. Mismo acá en Brasil, no hay tantos laboratorios que tienen esta maquinilla para hacer el teste. Y además de eso, el teste nos toma tiempo. Muchas veces mandamos unas muestras para el laboratorio, una semana después sale los resultados y el KPS no lo sé, no estaba bueno, por ejemplo. Pero mira, el ensilado ya está listo, la cosecha ya fue una semana después. Entonces, no hay tiempo muchas veces para mandar una muestra y esperar por el resultado del laboratorio. Entonces, una idea que puede ser un buen indicativo de los granos, si están bien o mal procesados, es hacer una prueba con un vaso de 1 litro. Solo un vaso de 1 litro, como este acá, un vaso común que tenga 1 litro de volumen, recorra una muestra genérica de forraje
ponga esa muestra en una superficie y separa manualmente los granos enteros o más del 50% de un grano dentro de este 1 litro de volumen. Si tenéis menos de 2 granos enteros o casi enteros, está dentro. Más de 2 granos es un indicativo que la máquina necesita de revisión. Entonces, no tenemos si el KPS es una cosa que nos toma tiempo, el test del vaso de 1 litro es una cosa muy rápida de hacerlo y es un indicativo si la máquina necesita de afilado, si la máquina necesita de regulación de cuchilla contra cuchillas. O sea, es una cosa que debe de ser hecha durante la cosecha. La exclusión del oxígeno. Ya hablamos que el oxígeno es enemigo número 1 de la conservación, de la fermentación. Entonces, después de la cosecha, llene el silo lo más rápido que se pueda, porque las plantas continúan a respirar y solo va a parar cuando se elimina el oxígeno. Hagan una compactación que sea eficiente y la densidad de la compactación del silo va a depender del peso del tractor, sea del tractor, sea de su peso, de las horas de trabajo del tractor haciendo la compactación, del tipo de neumáticos que fueron seleccionados, de la materia seca, de lo que yo llamo de tasa de alimentación, es decir, de la productividad de la cosechadora. Mira, si estoy haciendo mi picado con una máquina de alimentación manual, yo tengo una baja tasa de alimentación. Pero si estoy utilizando una cosechadora más grande, llegará un volumen muy grande de producto al silo y esto se queda más difícil de compactarlo. Entonces, la tasa de alimentación es una variable para determinar la exclusión de la densidad y por consecuencia la exclusión de oxígeno. Entonces, ¿qué recomendaciones podemos hacer? Utilicen uno o más tractores más pesados que se puedan durante tantas horas como sea posible. Neumáticos más delgados son más adecuados porque ponen más presión en el ensilaje. Hay una regla que yo llamo de 350, que es solamente multiplicar esta constante 350 por la productividad de la cosechadora. Entonces, por un ejemplo, si la cosechadora que está haciendo la cosecha puede cosechar a una velocidad de 40 toneladas por hora, entonces 40 multiplicada por la constante 350, es decir, 14.000 kilos, o sea, 14 toneladas debería de ser el peso del tractor o tractores que se va a compactar el silo actuando 100% del tiempo que la cosechadora está produciendo. Entonces, mira, 14 toneladas es mucho peso para una capacidad de cosecha que no es tan grande así. Solo para tener una idea de la importancia del peso del tractor para hacer un esfuerzo en el producto para sacar fuera el oxígeno. La materia seca, claro, la misma recomendación del 30-35%. Mantenga la velocidad de avance constante, es decir, mantenga la cosechadora con un avance constante. Cuanto más constante la carga llega al silo, mejor para el tractor que está haciendo la compactación. Y llene el silo con unas fajas del fondo para adentro para que el peso del tractor pueda ser de una manera más eficiente. Y una cosa que es muy importante, hay personas acá en Brasil que no hacen bueno. La importancia de cubrir después de la compactación. Hay mucha gente acá que ponen una semilla que es muy buena, hacen todas las prácticas agronómicas adecuadas, tienen un buen clima, hace una cosecha en la ventana de corte indicada, con el tamaño de picado correcto, con buen procesamiento de los granos,
hacen la compactación al silo, todo perfecto. Y al final escogen un plástico de mala calidad y todo aquello que fue hecho de una manera correcta se pierde con un piscar de los ojos. Entonces, es muy importante escoger un plástico que sea, que tenga una espesor adecuada, que sea adecuado, tenga una vida útil adecuada por cuenta del sol, y todo debe de estar selado, todo, hasta en los lados. Este teste acá fue un teste muy interesante, hecho en los Estados Unidos también, con 2 silos, uno al lado del otro, siendo hecho por la misma cosechadora, compactados por tractores iguales, del mismo peso, con la misma cantidad de horas, pero uno estaba selado solo en la parte de arriba y otro selado también por los lados. Mira lo que ocurrió después que esto era un silo de pasto de alfalfa. Mira lo que ocurrió con las pérdidas después que el silo estaba listo. En el silo que estaba selado solamente en la parte de arriba, en las 6 primeras pulgadas, se perdió desde 9% por podrido. Mientras el silo que estaba selado tanto por arriba cuanto por los lados se perdió en las mismas 6 pulgadas, las 6 pulgadas de la parte de arriba, menos de 1%. Entonces hay una diferencia muy grande que se queda podrido principalmente en la parte de arriba, porque es más fácil para el oxígeno de entrarse y quedarse todo podrido. Y solamente esta diferencia de casi 18, más de 18% acá es una cantidad muy grande de volumen de alimento que se quedó podrido y que se perdió. Entonces, solo para tener una idea de la importancia de los plásticos en el silo. Entonces, para finalizarnos, unas consideraciones finales. Hablamos de maíz, hablamos de pasto. Claro que yo comprendo que el maíz tiene el almidón, esa energía, pasto no tiene esta energía de una manera general, pero es una forraje muy importante acá en Brasil y en todo el mundo que de las personas que utilizan. Es una buenísima fuente de alimentación, y sea maíz o sea pasto, la mejor comida que es hecha es que es producida en su finca, con su gestión, porque la comida hecha en casa tiene sus ajustes, tiene su capacidad de decisión y, lo más importante, su cariño. Entonces, tengan en cuenta que mejorar la calidad del ensilado va a aumentar su producción, sea de carne o sea de leche, y invertir en JF es garantía de calidad en su alimento y, por consecuencia, más rentabilidad para su negocio. Muchas gracias. Voy a finalizar acá la presentación, y ahorita vamos a ver las preguntas que están en el chat para poder contestarlas, ¿sí? Sí. Entonces, empezamos con la primera pregunta, Mauricio. Me dicen aquí, Casa La Pera, que qué tipo de silo recomienda para ensilar una manzana de maíz, que si por montón o por bolsa. Que no he comprendido cuál tipo de silo que es indicado, si en montón o en el bolsa. Sí, silo por montón, así como lo presentaste en la imagen, o en bolsa. ¿Cuál es más recomendable? Los dos tienen sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, el silo bolsa, herméticamente hablando, tiene una característica muy buena que con una buena, la máquina de JF hace una buena compactación, hace una
vamos a decir, una buenísima calidad de compactación al silo, del silo bolsa, y seguramente puede ser utilizado, además de la logística que se puede escoger un punto que sea, por ejemplo, más cerca de la cosecha por cuenta de logística y todo eso. Pero la velocidad que se llena el silo depende mucho, por ejemplo, de la cosechadora. Si estamos hablando de una cosechadora que sea muy productiva, probablemente la cosechadora, vamos a decir, se quedará parada por cuenta de la velocidad de la máquina que hace el silo bolsa. Pero el silo montón o trinchera, acá llamamos acá en Brasil, si es hecho para esas máquinas más grandes, seguramente serían más indicados. Entonces, los dos son buenos. Lo creo que herméticamente hablando, el bolsa sería mejor, pero un silo llenado de montón con una buenísima compactación de tractor, los dos pueden ser utilizados de acuerdo con la finca. Excelente, Mauricio. Pasamos a otra pregunta. Me dice Frank Mena que ¿cuánto tiempo debemos deshidratar el botón de oro para ser ensilado? Deshidratar botón de oro. ¿Qué es el botón de oro? Vamos a ver, hay una... No conozco. Botón de oro es una leguminosa. ¿Es una leguminosa? Sí, una ¿Cómo leguminosa. se...? Se usa mucho aquí en Nicaragua. No, yo no conozco. Acá en Brasil yo creo que no es muy utilizada, pero es parecida con maíz, es parecida con lo que se, como acá, por lo menos por ese nombre no conozco acá en Brasil. Ok, entonces la verdad, pasemos a la otra pregunta. Sí, Me dice Edwin Membreño que a mayor cantidad de almidón, a mayor cantidad de leche, ¿verdad? sí, de una manera general, sí. Y lo que Porque, produce porque, mira, si hay una gran cantidad de almidón es decir, energía. Entonces, claro, si todo fuera hecho de acuerdo con las recomendaciones, si este almidón puede ser absorbido por los animales, seguramente estamos dando condición para que ellos produzcan más leche. excelente. Otra pregunta, eh, me dice Ramsés, usted habló de varios tamaños de corte en milímetros, pero ¿cuál es el tamaño el tamaño más adecuado para el maíz, para ensilar maíz? Si en nuestras, vamos, depende de la máquina que estamos escogiendo. Por ejemplo, si fuera una cosechadora, si es 120, por ejemplo, que se puede escoger del 2 no me acuerdo, 41 milímetros, lo creo. Entonces, dentro de esta posibilidad de 2 al 41 milímetros, yo me diría que de 5 a 9 milímetros es un buen indicativo para empezar, pero no es solamente, voy a escoger el 5 milímetros y voy al fin, o voy a escoger 9 milímetros y está listo. No es así. La idea, lo más indicativo sería hacer la prueba del separador de partículas y ver si, por ejemplo, con 9 milímetros, para estas condiciones de materia seca, para estas condiciones de semilla, si está bueno o si no está bueno, si está grande o si no está adecuado. Porque solamente para tener una idea, cuanto más seco se queda, más difícil es para la máquina, para hacer el picado. Entonces, de una manera general, cuando se está empezando al primer día de la cosecha,
tal vez un tamaño de 9 milímetros fuera para una cosechadora, sería lo más adecuado. Al segundo, al tercero día, que la materia seca se cambia, se queda más grande. Ahora con 9 milímetros la máquina no está tan adecuada. Yo podría bajar para 7 y se baja más 2 para el último día de la cosecha. Mira, ahora está con 35%, el 7 milímetros no está tan adecuado, bajaría para 5. Entonces, cuando yo hago una recomendación de 5 a 9 milímetros, es una indicación general que va a depender de muchas variables, tanto de la máquina, cuanto del tractor, de materia seca, del tipo de semilla de maíz. O sea, no hay un número que sea universal para todas las condiciones. Lo ideal sería hacer la prueba de zaranda de Penn State, de acuerdo con la materia seca, tractor y todo eso que yo he hablado, y determinar si está bueno o no. Generalmente para nuestras máquinas, para maíz, de 5 a 9 milímetros en la máquina estará bueno, pero es solo una idea, una idea, un punto de partida, vamos a decir. Excelente. Otra pregunta, Mauricio. Me dice Jonathan que qué maquinaria recomiendan para picar o ensilar 10 manzanas de maíz. Déjame ver acá. Nadir, yo creo que ahí puedes apoyar. Haga la pregunta nuevamente porque no estoy encontrando acá en los comentarios. Jonathan, Jonathan, muy buenas noches. Jonathan, mira, yo miro que 10 manzanas vai dar mais ou menos uns 7 hectares, mais ou menos. É algo bastante, verdade? Se você pode ser trator, e como estamos falando de maíz, quando falamos de maíz, nós queremos que partimos o grano do maíz. Então, se você poner uma máquina mala, não vai ser esse trabalho, ok? Então, se você pode ser trator, eu lhe recomendaria uma cosechadora C120. Agora, se você não tem tractor e vai trabalhar com a gente, o serviço manual, eu te recomendaria aí uma das máquinas da linha Maxo, 40, 50 ou 60 Maxo. Por quê? Hablando, como te explico, por ser maíz, a linha Maxo lhe dará um corte de 5 e 13 milímetros. Você tem a opção de regular o corte. Então, falando de maíz, se ele estiver em seu ponto ideal de cosecha, aí entre 30% de matéria seca, a linha Maxo te dará um corte aí de 5 milímetros, te dará um bom picado para ensilar, onde você vai ter boa compactação, ok? E se você vai hacer silo e depois que você tenha o silo hecho, você quiser usar a máquina para picar pasto diariamente, você tem a opção de 13 milímetros, onde você pode fazer a alimentação in natura, ok? Hacer o picado diariamente. Excelente. Cruzamos a la otra pregunta. Dice que, ¿qué tal funciona, dice Fabio, qué tal funciona la semolina de arroz como estabilizador de la humedad en un silo? Mauricio? Sí, sí. Mira, hay acá en Brasil hay gente, por ejemplo, que utiliza, como he hablado, la idea es utilizar un subproducto que sea seco suficiente para corregir la materia seca. Y claro, que tenga la disponibilidad por la región o que sea.
Entonces, por ejemplo, acá en Brasil hay gente que utiliza la cáscara de café, que de acuerdo con la región, porque tenemos una producción grande de café. Entonces, si usted tiene la condición de utilizar esta cáscara de arroz, vamos a decir, y desde que sea con una materia seca alta, puede probablemente ser también un subproducto utilizado. Acá en Brasil no es muy común porque la producción de arroz no es tan grande así. Producen arroz en Brasil, solo una parte del sur de Brasil, no es una cosa utilizada en general acá. Entonces, no, yo nunca vi una persona que utilizó arroz para hacerlo, pero la idea es la misma. La idea es utilizar un producto que sea seco, hacer una prueba y ver lo que ocurre. Probablemente, si tiene una materia seca buena, adecuada, seca, alta, en el caso, puede ser un buen indicativo para mejorar la fermentación. Excelente. Otra pregunta, me dice Rafael Moncada, ¿a los cuántos días después del corte del pasto es recomendable ensilar? Del momento de la cosecha para poner al silo. Vamos a decir, es fácil para que yo hable, por ejemplo, que sea un día, pero lo sé que un día es una cosa casi que imposible, ¿sí? Pero la idea es que se haga lo más rápido que se pueda, porque, como yo he hablado, la respiración de la planta continúa después de la cosecha. Y esto, mientras esto ocurre, no estamos convirtiendo esto en ácidos, estamos convirtiendo esto en calor, en humedad y todo lo que no queremos para que ocurra una fermentación de calidad. O sea, si en teoría, lo mejor sería hacer silos pequeñitos todos los días, ¿sí? Llena y sale el silo uno por día, cuanto sea la forraje. Claro que esto es solo una teoría, lo sé que es casi imposible de hacerlo, pero mi respuesta sería lo más rápido posible. Si fuera unos 2, 3 días, es un buen tiempo para hacerlo, pero la idea es tener una cosa que a mí me gusta de explicar es tener una meta. Por ejemplo, si usted hoy día toma 5 días para hacerlo, entonces intente bajar para 4. Si usted toma 4 días, intente bajar para 3 y así por delante. Cuanto más rápido fuera, mejor para la calidad nutricional de su alimento. Disculpa, Mauricio, yo creo que la pregunta la pregunta de la persona era cuántos días después eh, de la primera, es decir, corto el maíz y cuántos días, corto el pasto y cuántos días dejo pasar tiempo para volver a ensilar. Creo que eso es en dependencia del tipo de pasto, porque si tiene un maralfalfa o un taiwán, ¿en cuánto tiempo es recomendable volverlo a ensilar? Comprendo. Sí, son muchas variables, no es posible hablar porque depende del pasto, depende del clima, depende de una serie de cosas que es mejor hablar con una persona de agronomía exclusiva y para poder contestar esa pregunta. Uhum. En la zona central de Nicaragua, en maíz, de casilo, estamos hablando de 85 días para estar punto óptimo de ensilaje. En maralfalfa estamos hablando de 90 días, 100 días aproximadamente, pero como tú dices, depende de la zona, porque si nos vamos a Chinandega, que es una parte mucho más caliente, el rebrote es mucho más lento. Entonces, dependiendo de la zona donde estén, para contestarle al amigo.
no sé, informáticos, si tienen más preguntas. Sí, hay un cliente que dice Carlos Muñoz, ¿dónde están ubicados en Costa Rica? Dice que es de Liberia. Carlos, en Costa Rica, la sucursal de Codinsa, oficinas centrales están en San Rafael de Guatuso, pero trabajamos a través de una red de distribuidores. Específicamente en Liberia, tenemos un distribuidor super veterinaria de Liberia. El propietario es el señor Víctor Arias. Ahí puedes encontrar los equipos pequeños, la línea Max, la 30P, la 2D, la 40 Max, 50 Max. Cualquier línea pequeña puedes encontrarla a través de la red de distribuidores. Tenemos en Upala, tenemos en Ciudad Quesada, tenemos en Muelle, en Pérez Celedón. Hay alrededor de unos 15 distribuidores actualmente donde pueden encontrar los productos JF. Gracias. Excelente. Otra pregunta me dice Luis Carlos Alemán. ¿Qué diferencia hay entre el silo de sorgo y el silo de maíz? Hay una, tanto son, sorgo es una forraje bien diferente de maíz. Hay una, sería una casi con una combinación de maíz con pasto, vamos a decir, porque hasta, por ejemplo, el KPS que hablamos, que es el índice de procesamiento de los granos. Esto es un índice que se funciona solamente para el maíz. Se fuera para sorgo, por ejemplo, porque los granos de sorgo son más pequeños, la medida seguramente va a ser diferente. Entonces, acá en Brasil hay mucha gente que utiliza sorgo y mismo hablando de sorgo, hay diferentes tipos de sorgo. Hay sorgo forrajero, hay sorgo, un sorgo ahorita que se llama boliviano, que tiene una producción muy grande, pero la digestibilidad, sus nutrientes no son tan buenos así. Entonces, claro, tenía que hacer una charla solamente para hablar de sorgo y sus características, y es una forraje muy importante también. Acá en Brasil es una de las más utilizadas para hacer el ensilado, pero tiene la idea de fermentación es la misma, por cuenta del proceso de fermentación. Aquí es lo que yo he hablado, la idea del proceso es lo mismo, pero tiene que cambiar un poquito las condiciones el tamaño de picado, tiene que ser adecuado para el sorgo. Hay unas diferencias que tenía que hacer una otra charla para explicar. Pero claro, hay mucha gente acá en Brasil que utiliza. Es una forraje muy importante, tiene un poquito más de resistencia cuando comparado con el maíz, por ejemplo, pero el maíz tiene un poquito más de valores nutricionales cuando comparado con el sorgo. Entonces, tenemos que hacer otra charla para hablar de eso. Estás perdiendo un poquito el audio. ¿Están oyendo? Para mí la conexión creo que está buena, no sé. Excelente. Continuamos con otra pregunta. Nos dice Johnny que qué es la diferencia entre el silo de maíz amarillo y el silo de maíz blanco. Déjeme ver acá. Acá hay una silo de maíz amarillo o blanco. Acá en Brasil só hay un tipo de maíz que es indicado para el ensilaje. El otro, quiero decir, hay una variedad muy grande de tipos de maíz diferentes pero uno para ensilaje, otro diferente para la producción de los granos, para
o sea, son familias completamente diferentes de silo. Debe de escoger uno que sea adecuado para usted, para la fermentación, o sea, independiente de ser blanco o amarillo, debe de escoger uno que sea indicado para ensilaje. Y cuando escoge uno, hay diferentes tipos de materias secas indicadas, diferentes, el tiempo desde el plantío hasta el punto de cosecha, que unos que llegan más temprano que los otros para en los 30% de materia seca. Entonces, hay una diversidad muy grande. Acá en Brasil, hay mucha gente ahora que están escogiendo los maíz que se llama Stay Green, que es una nueva característica que tiene más digestibilidad, pero los dos tienen, lo que quiero decir es que los dos son buenos, los dos pueden ser utilizados, pero depende de su región, hay precios diferentes también muchas veces, entonces la idea es conversar con otras personas, con otras fincas que tienen una experiencia para hacer la comparación y los dos pueden ser utilizados. Mauricio, para reforzar ahí la respuesta, en Nicaragua está funcionando muy bien el maíz marca de Casilo, que es un maíz de Bayer. Nosotros tenemos una alianza con ellos porque hemos visto muy buenos resultados, rendimientos de 30 toneladas por manzana, y está muy bien. En el Facebook de Codinsa, si ustedes buscan en los videos, va a aparecer una información sobre Decasilo y el tipo de maíz. No solamente en Nicaragua, en todo Centroamérica ha venido teniendo muy buenos resultados y es por eso que hemos venido trabajando en alianza con Decasilo. Y dentro de esta presentación de hoy, también él aparece como uno de los logos o de la marca que nos ha estado apoyando a sumar más consultas o más personas que estén a través de las redes sociales. También veo que nos escribe otra persona que nos recomienda que el maralfalfa, para el que nos preguntó sobre los pastos, en la zona donde nosotros estamos, recomienda los 60 días. Frank Mena lo recomienda, pero creo que eso es en invierno. Creo que en verano sí necesitaríamos un poco más de tiempo. Informático, no sé, mire otras preguntas ahí. Pedro, só reforçando aí, é que Maurício não conhece maíz branco. Aqui em Brasil, a gente não tem costume de sembrar um maíz branco. Es que normalmente... Sí, es verdad. Sí, normalmente... De fato, yo mismo solo conocí el maíz blanco en Centroamérica. ¿Okay? Lo que pasa, Mauricio, que... E nosotros, aí, todo esse trabalho que nosotros ha hecho em Centroamérica, o maíz blanco, claro, sirve para ensilar, não há problema. Mas o recomendável para a alimentação do ganado é o maíz amarillo. Sí, ele tem mais almidão, ele tem propriedades melhores que o maíz branco para a produção de leite. Sí, en Centroamérica normalmente el maíz blanco se deja para consumo humano. En Nicaragua comemos tortilla como ustedes comen picaña, que es de maíz, o como ustedes comen, no la comen en Brasil. Pero aquí la tortilla es indispensable en la mañana con el gallo pinto, creo que también en otros países de Centroamérica. El maíz amarillo sí, yo le recomiendo al que escribió que se vaya con Decasilos, un maíz de excelente calidad. Decasilos tiene un programa que atiende directamente al productor con todo el paquete completo. ¿Tenía otra pregunta, informático? Sí, Wilfredo pregunta que si es recomendable mezclar dos tipos de pasto para un silo, es decir, mezclar maíz y pasto o mezclar pasto, maíz y pollinaza también.
Hay algunas personas acá en Brasil que acá se llama un cultivo consorciado. No sé si la palabra es la misma para el español, pero es un maíz que está plantado con pasto o con otra forraje y, y la cosecha es hecha junto en este caso. Pero si estamos hablando que campos diferentes, vamos a decir, fincas diferentes, locales diferentes de maíz o de pasto, yo no haría el silo junto, haría separados por cuenta de las condiciones de cada uno de las forrajes que son diferentes de entre ellos, ¿sí? Entonces, claro, si está consorciado, si al mismo campo, al mismo local, hay maíz y hay pasto, acá es mucho utilizado en Brasil, tendrán que hacer el silo junto, porque no es posible cosechar uno del otro y el otro no, pero si están diferentes, yo haría un silo de maíz y un silo de pastos. Mira, las condiciones son diferentes, ¿sí? Tanto de materia seca cuanto de todos los nutrientes, son condiciones diferentes y no, a mí no me hace sentido hacerlo juntos cuando ya están separados. Excelente. Efren Reyes consulta que qué aditivo es recomendado para mejorar el nivel nutricional en silo de maíz. Aditivo que él habla sería uno como un inoculante, un mineral o una, como... Tipos de minerales. ¿Cómo? Sí, como un inoculante sería. Ah, sí. Mira, los inoculantes de una manera general, hay muchos que tienen aquella, para poner más las bacterias del ácido láctico, son importantes, claro, pero lo que a mí me gustaría hablar es que el silo de maíz, cuando hecho de la manera correcta, generalmente, no, eso no es una cosa universal, pero el silo de maíz cuando hecho en la materia seca adecuada, con el tamaño de picado adecuado, cuando todas las reglas son hechas de acuerdo con la literatura, vamos a decir, un inoculante generalmente no tiene un costo-beneficio tan grande, porque para maíz es como si fuera más sencilla de las bacterias hacer la fermentación. Todo está más, vamos a decir, adecuado para que las bacterias hagan su servicio, vamos a decir. Pero, por ejemplo, en un silo de pasto, la condición es un poquito más diferente. La humedad es más complicada, tienen menos azúcar. Entonces, en el pasto, en mi opinión, los inoculantes son muy más importantes porque allá sí, como las condiciones son más difíciles, las condiciones no son tan favorables, allá los inoculantes generalmente tienen un costo-beneficio muy importante porque van a poner sea más azúcar, sea un poquito trabajar con la cuestión de materia seca. O sea, en estas condiciones los inoculantes son más, tienen más ventajas. Excelente. Ahora me dice Jonathan que si la silo cosechadora JFC 120 sirve para cortar maíz de casilo doble surco. Sí, yo estaba viendo el comentario de Jonathan. Él habla de sembrar a 15 centímetros, supongo que es sembrar por riego por goteo. En 15 centímetros perfectamente te trabajas la C120, te corta los dos surcos correctamente. Porque ya estuve viendo yo unos videos de casilos en México, donde sembraban el maíz de casilo en doble surco a 15 centímetros y perfectamente trabaja la C120. No sé si Nadir puedes también explicar o agregar el ancho de corte total de la C120. Entonces, generalmente usted trae una cinta
uma cinta de riego ao centro, principalmente em México e em Centro-América também é muito comum isso. Uma cinta de riego ao centro e o maíz sembrado em doble surco cerquita, assim como 15 centímetros. Mira, se você sacar a bandeja, la cosechadora trae la bandeja María. Sí se trabaja, pero si es sembrado manual y los surcos no está muy correctamente sembrado, tende a tener una pérdida. Yo le recomiendo la C120 con un cabeçal AT1000, porque aí você vai ter um ancho maior de trabalho e você vai garantizar toda a cosecha. Ok? Pero tenemos los equipos para hacer eso, sin problema. Nadir, normalmente yo miré hace poco un productor que sembró, que está preparando más bien, y sembró, lo siembran con una lienza o con un mecatito, y te quedas como sembrado con sembradora. Entonces yo creo que si siembran el maíz en 2 surcos con riego en verano, le trabaja perfectamente. No sé si pasamos... Es que yo como yo estoy a campo directo, yo ya pasé por mucho caso. 15 centímetros es algo que entraría dentro de la boca de la cosechadora sin problema. ¿Trabaja bien entonces? Sí, sí, aquí si tiver bien sembradito. Ahora, si está sembrado malo sembrado, yo le recomendaría meter un cabeçal. La C120 com cabeçal, porque aí ela vai agarrar 90 centímetros, a boca dela tem 90 centímetros, isso aí vai trabalhar tranquilamente. La C120 com cabeçal. Ok? Excelente. Pregunta Carlos Vázquez. Él sabe que de primera mano, ¿verdad? La calidad de JF es muy buena, pero le gustaría saber, o si le pudiera explicar, cómo un productor debe preparar su máquina JF antes de realizar un silo. Nadir, creo que... Ella já sale preparada para o trabalho, ok? Agora, se é um equipo usado, sempre a recomendação é: terminei a cosecha, terminei o trabalho, hacer o mantenimento. Se está gasto a cuchilla, afilar a cuchilla, cambiar, volver afilar a cuchilla, e se já está muito gasto, não tem mais, como afilar, cambiar por cuchilla nova. Contra cuchilla, se está muito gasto, volverlo, porque os equipos de JF, mínimo 2 vidas que contra cuchilla traem. Bueno, avaliar balineira, se tem alguma balineira com algum problema. Isso é coisa fácil de você fazer, solamente você agarra em el eje e mira como está a folga. Câmbio de azeite, engraçar, ok? Então são coisas que você pode preparar a ser esse mantenimento mientras você não esteja trabalhando, não esteja utilizando a máquina. Porque muitos casos que nós vemos, o produtor só se acuerda da máquina quando vai usá-la. E aí o que passa? Se olvida de la cuchilla que já está sem filo. Às vezes, em caso de cosechadora, ou está sem filo, pero eu olvidei de comprar a pedra de afilar. E aí ele não tem a cuchilla sem filo, não tem a pedra de afilar, necessita para amanhã, verdade? Às vezes está largo. Então, o recomendável é sempre manter o equipo. Ao final da cosecha, haga uma manutençãozita, mira afilado de cuchilla, regular de cuchilla contra cuchilla, mirar a ver como está, se não está gasto contra cuchilla, ok? Então, isso é um mantenimento básico. También, Nadir, es importante mencionar que nosotros tenemos talleres de servicio para darles mantenimiento a los equipos que requiera el productor.
como dice Nadir, el productor enciende su equipo hasta que lo va a usar, pero yo recomiendo normalmente la temporada de ensilaje es en invierno, acá en Nicaragua, como en Centroamérica, antes si es posible, enviar tu equipo a mantenimiento cuando inició a sembrar, para que así tenga tiempo, para que le puedan dar el mantenimiento y si tiene alguna falla poder corregir el equipo. No sé si tiene otra pregunta, el informático. Sí. Johnny consulta que si es recomendable hacer silo de pasto Cuba 22 mezclado con alguna leguminosa o si es recomendable hacerlo por separado totalmente. Yo lo he visto de las dos maneras. Hay personas acá que utilizan solo el Cubo 22, hay personas que utilizan con leguminosas. Los dos pueden ser hechos. La idea, como hemos hablado, la dificultad de los pastos principalmente por cuenta de la materia seca. Entonces, si lo que está poniendo puede corregir la materia seca, quedarse un poquito más grande, probablemente será una buena idea. Y además, por cuenta de los azúcares, que son la comida para las bacterias. Entonces, si fuera hecha de una manera correcta, sí, podría ser con la adición de una leguminosa, se va a quedar una buenísima ensilaje. Pero hay mucha gente que no hace, que no adiciona nada y se queda buena también. Entonces, los dos pueden ser hechos. Excelente. Enrique Martínez pregunta que si el silo de maíz en bolsa para pequeños productores, ¿qué tan factibles son y qué máquina nos recomendaría para hacer silo en esto? Bueno, no sé si puedo ayudarle ahí. Yo le recomiendo la línea Max. Puede trabajar con una 40 Max acoplada a un motor Kirloskar Diesel o una 50 Max. Yo ya tuve la experiencia hace poco con un productor que ensiló en bolsa 60 kilos maíz de casilo, la trabajó con una máquina 40 Max con un motor de 11.5 HP en Kirloskar. Entonces esa sería la máquina recomendada para ese tipo de silo que va a hacer en bolsa. Bolsa en promedio de 60 kilos, que ahí le da para 3 raciones de animales, en promedio 20 kilos por animal. ¿Más preguntas? Si hay. Yo creo que... Mauricio, otra pregunta. Walter Narváez. ¿Es recomendable encirar el mismo día que se corta la planta o hasta el día siguiente que la planta bote la humedad? El ideal es que se encelara al mismo día, lo más rápido que se puede. La humedad que está saliendo de la planta está cargando consigo los nutrientes y cosas importantes que a nosotros queremos en los animales y no afuera. Entonces, es recomendable ensilar lo más rápido que se pueda. Si fuera posible cosechar y llenar al mismo tiempo sería el ideal. Okay. Informático, ¿alguna otra pregunta? Aquí aparece otra pregunta. Antonio Olivas pregunta dónde encontrar bolsas de calidad para ensilaje. En Codinsa próximamente vamos a tener bolsas para ensilar pasto o maíz. Ya tenemos un plástico especial para ensilaje que tiene hasta 4 vidas útiles. Es 7 veces más grueso que el plástico calibre 1000 y tiene un ancho de 7 metros, lo que le permite cubrir completamente el ancho necesario para hacer un silo de montón. Entonces, Aníbal Olivas, nosotros te estaremos publicando en las redes sociales cuando tengamos esta bolsa para venta, disponible para la venta.
Otro pregunta David Leiva también, creo que esta pregunta es para Mauricio. Necesitamos proteína en los ensilados. Los granos grandes como el maíz andan entre 7 y 10% a comparación con los granos pequeños como sorgo, trigo que anda entre 10 y 14% de proteína. Más que todo lo que veo, no sé si una pregunta o tu recomendación. En silo de maíz, la cantidad de proteína que vamos a tener al final será del 8, 9, 10%. Inclusive, si la cantidad de proteína en un silo de maíz sea más grande que 10, puede hasta mismo ser un indicativo de un problema, porque cuando se calcula la proteína, está relacionado directamente con la cantidad de nitrógeno que está en el ensilaje. Si la cantidad en ensilaje de maíz de proteína es muy grande, es un indicativo que la cosecha fue hecha, por ejemplo, muy cerca del suelo, que cargó dentro del silo un poquito más de nitrógeno, y por cuenta de eso puede ser un señal de una mala ensilaje. Es casi imposible tener más que 9-10% de proteína al silo. Pero claro, los animales necesitan más, generalmente hablando, pero eso será corregido por cuenta del veterinario, que va a utilizar algún otro ingrediente en la mistura total, para que llegue a los valores indicados, ¿sí? Claro, por ejemplo, entonces, el ensilaje de pasto generalmente tiene más proteína, pero tiene otros nutrientes que de acuerdo con su capacidad deben de ser escogidos por un veterinario para llegar al final, que es la comida del comedero. Entonces, creo que sea algo de ese tipo. Mauricio, ok. Otra pregunta. Fabio Duarte pregunta si podemos agregar minerales a un silo para aumentar la calidad nutricional. Generalmente los minerales son colocados en el mixer, vamos a decir, En el mezclador, correcto. al mezclador, sí, y no al silo. A mí no me hace mucho sentido hacerlo al silo. Debes de utilizarlo en la receta final en el mezclador. Bueno, gracias. Otra pregunta. Mario Murillo, buenas noches, Mauricio. ¿Cuál es su opinión sobre el uso de inoculantes en los silos? 2. ¿Recomendaría ensilar maíz mezclado con sorgo o preferiblemente con pasto de corte? Bueno, del uso de inoculante, como he hablado, hablando de una manera bien general, silo de maíz, si hecho de acuerdo con la teoría, si hecho todo perfectamente, generalmente no es tan interesante. En el silo de pasto, así probablemente el uso de inoculante va a ser importante por todo lo que hemos hablado en esta noche. Y la pregunta 2, de ensilar maíz mezclado con sorgo o con pasto de corte. Todo puede ser hecho, todo puede ser hecho. De una manera general, lo ideal sería hacerlos en silos separados porque, como hemos hablado, son características diferentes de forraje, cada una de ellas tiene sus características, entonces silos separados serían más, inclusive, por ejemplo, para el final, si van a hacer a la persona el veterinario que va a hacer la dieta total, si tienen una fija con las propiedades del silo de maíz, otra fija con las propiedades del silo de sorgo o de pasto, y así hacer una dieta que sea adecuada con un tanto de uno, un tanto de otro, para hacer lo que los animales necesitan. Entonces es una cosa mejor para ellos. Pero
hay mucha, como yo he hablado, acá en Brasil hay el plantío que se llama consorciado, que es maíz plantado con pasto o con otro tipo de forraje que es recogido juntamente, cosechado junto, ensilado junto y se queda bueno también. Entonces, todo se queda. Perfecto. Bueno, yo puedo responder a otra pregunta aquí. Maíz, planta entera en el silo, es correcto. Cuando vaya a ensilar el maíz se corta normalmente, si es de casilo, a los 80 días usted corta la planta completamente. Si es con silo cosechadora, la silo cosechadora corta, pica y envía al vagón forrajero para luego pasar al silo. Si va a ser con picadora, usted corta la planta y lleva hacia la picadora para ensilarlo con todo, la mazorca, la planta, hojas, todo completamente. Bueno, yo creo que informático, no sé si hay más preguntas. Yo creo que ahí finalizan las preguntas, Mauricio. Bueno, si hubiera más preguntas después, podemos hacer una... estamos lejos, pero la tecnología nos queda muy perto, entonces pueden utilizar el email de comex@jfmaquinas.com.br y será un placer muy grande contestarla después. No De, hay de- problema. de igual manera pueden hacer las preguntas, si hay más preguntas pueden hacerlo al Facebook de Codinsa y nosotros estaremos respondiendo o enviando la pregunta a Mauricio para que nos apoye Mauricio. No sé, Perfecto. informático, creo que ahí cerramos con las preguntas. Ok, ahí cerramos. No sé, Mauricio, tu palabra final Mm. eh, para todos los que nos estuvieron dando seguimiento a través del Facebook Live. Claro, a mí es siempre un placer muy grande de hacer estas charlas, de cambiar conocimiento, porque a mí también yo aprendo mucho hablando y oyendo los productores. Es demasiado importante tener este contacto con vosotros. Es un placer muy grande. Gustaría de agradecer a todos ustedes, los participantes, a usted, Pedro, de Codinsa y todo su equipo que he manejado un trabajo muy, muy grande para organizar todo eso. Y como he dicho, es un placer muy grande. Vamos a hacer otras veces, ¿ah? Sí, correcto. Muchas gracias, Mauricio. Yo creo que estuvo muy bien la participación. Vamos a hacer más capacitaciones en el futuro. Es importante que la gente vaya preparando silos porque cada verano es más intenso con esto del cambio climático. Te agradezco, Mauricio, por tu participación. Nadir, tus palabras finales sobre esta capacitación. Bueno, quisiera agradecer a Codinsa, a su tiempo, Pedro, e aí todo o apoio, e agradecer também aos produtores que estiveram aí conectados, escutando nos outros. Muitíssimas graças a todos e boa noite. Bueno, gracias, Nadir. Entonces, para finalizar, quiero agradecer a todos los productores de Nicaragua, productores de Costa Rica, que nos siguieron a través de las redes sociales. En Nicaragua estamos presentes a través de 5 sucursales y algunos 50 distribuidores. En Costa Rica tenemos varios distribuidores. Cualquier inquietud ustedes las pueden hacer a través de las redes sociales, tanto como en Facebook como en YouTube, cualquier red social de Codinsa, nos buscan como Codinsa y ahí nos encontrarán. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias, Nadir, muchas gracias a la fábrica JF por permitirnos llegar y darles a conocer o capacitar o ayudarle un poco más al productor para que así mejore su rentabilidad y mejore la calidad de producción y la calidad de producto de alimentación a su ganado y por ende, al haber mejor calidad de alimento, hay más producción de carne y leche. Muchas gracias y buenas noches para todos. Buenas noches.